Vamos a hablar acerca de la matriz hessiana. Como antecedente, habíamos visto que si tienes una función que se llame, bueno, que sea f de x es igual con, no sé, x cuadrada más x más algo. Entonces, sacas una primera derivada, f' de x, y si esta la igualas con 0, entonces si tienes una función así, algo de esta manera, entonces exactamente la primera, en estos valores, f' de x es igual con 0, que es exactamente la recta pendiente. La tangente, en este punto, la tangente vale 0, aquí y aquí. Y entonces, para saber si es un máximo o mínimo, ¿sí? Para saber si es un máximo o mínimo, entonces tienes que sacar la segunda derivada. Y entonces, si la segunda derivada es positiva, significa que tienes un mínimo. Y si la segunda derivada es negativa, tienes un máximo. Bueno, pues pasa más o menos lo mismo cuando tienes más dimensiones. Entonces, si tienes una función que es f de x, y, que tenga los valores, no sé, x cuadrada más y cuadrada más algo así. Entonces, cuando sacas fx y la igualas con 0, entonces de la curva tridimensional que llegues a formar en el espacio, de esta curva tridimensional, significa que entonces cuando tienes la primera derivada igualada con 0, significa que toda una recta que esté sobre el plano x va a ser igual con 0, y entonces esta es una recta tangente. Pero si, bueno, eso es f de x, pero si también tienes, bueno, más bien calculas fy igual con 0, significa que precisamente también a 90 grados, entre esta y esta va a haber un ángulo de 90 grados entre estas dos. Entonces ya prácticamente tienes un plano, y con eso vas a tener el plano tangente. Y si el plano tangente es igual con 0, si tu plano tangente es igual con 0, entonces puedes encontrar el máximo o mínimo. Y entonces tienes que igualar entonces también las segundas derivadas. Pero cuesta un poco de trabajo, porque en realidad, hablando ahorita nada más de dos dimensiones, la segunda derivada sería fxx, y la última sería fyy. Pero, tienes también aquí en el camino lo que es fxy y fyx. Eso nos deja entonces con dos opciones. La primera, así como lo dijimos aquí, bueno, pues igualas la segunda derivada. Como la segunda derivada es la concavidad, si la concavidad con respecto a x es positiva, significa que tengo un mínimo; si es negativa, significa que tengo un máximo. Entonces, cuando tengo esta que es de valor positivo, puede ser que sea un máximo, que sea un máximo o un mínimo. Eso depende exactamente de la siguiente, que es precisamente el producto de estas, por este y este por este. La segunda es fxx multiplicada por fyy, todo esto menos, porque voy a sacar la determinante, entonces es este por este menos este por este, que es fxy por fyx. Y si este también es positivo o negativo, ya te dice cualquiera, bueno, las siguientes combinaciones. Que de esto, para más rápido, mejor les hago un diagrama, más bien una tabla. A le llamo determinante 1, y a le voy a llamar determinante 2. Entonces,
Tengo el determinante 1 y tengo el determinante 2. No, perdón. Determinante 1, determinante 2, determinante 2. La primera combinación es que este sea positivo y que este sea negativo. Igual este positivo y este negativo. Y adrede los puse así. Cuando tengo que ambos son positivos, el primero y el segundo, eso significa que entonces voy a tener un mínimo. Sí, un mínimo. Sí, es mínimo, nada más que la gráfica dice al revés. Tienes un mínimo. Pues sí, porque la concavidad es positiva. Entonces tienes un mínimo. Ajá. Y si el primero es positivo, si el primero es positivo y el otro es negativo, entonces aquí voy a tener un máximo. Voy a tener un máximo. Esa es la otra condición. Pero aquí hay un problema. Cuando el primer determinante es negativo, significa que voy a tener lo que se conoce. Este es un punto silla. Y este también. El problema es cuando tengo que el primer determinante es negativo. Si el primero es negativo, olvídalo. Ya lo que te dé el segundo ya va a ser un punto silla. ¿Qué es un punto silla? Préstame una hoja suelta. Tú peso. Sí. Este es un plano. Si tiene un doblez en el espacio así, es una parábola. Ajá. Pero ¿qué pasa si la agarro así? Si la agarro así, tendría como que un mínimo, ¿no? O sea, así es una parábola. Y esta parábola puede tener un máximo o puede tener un mínimo. Pero la estoy agarrando de estos dos ejes. ¿Qué pasa si nada más la agarro? Bueno, la agarro de nuevo de dos ejes, pero distintos. Aquí pues puedes decir que, aquí podrías decir que tiene un mínimo, pero como que no, porque ese mínimo en realidad es toda una línea recta. O sea, esa línea recta es esta pluma. Todo ese va siendo el mínimo. O sea, no es un punto, es una recta. Pero aquí todavía no acaba el asunto. Esto todavía no es un punto silla. Esto de por sí ya es grave. Porque esto para la matriz hessiana es difícil de determinar. Porque la solución es una recta. O sea, no vas a tener una solución de un punto, vas a tener una línea recta completamente. Pero un punto silla ya vi que no se puede hacer con esto. Lo más parecido a un punto silla es así con esta que tengo aquí. Entonces, así sería la hoja que tenía ahorita con la compañera. Pero resulta que hace esto. O sea, aquí baja, estos dos bajan y aquí también. Entonces, si nada más miro estos dos así, tendré un máximo, una línea recta que es un máximo. Y si lo veo del otro lado de estos así, tendría nada más un mínimo. Pero entonces tengo un máximo y un mínimo. O sea, son dos funciones, dos concavidades que están encontradas. O sea, una tiene un máximo y la otra tiene un mínimo, y ahí donde se acoplan, ese es el punto silla. Y se llama punto silla porque parece una silla de montar. Parece una silla de caballo. Ajá. O sea, es las dos combinaciones, las dos combinaciones, esta por un lado y esta por el otro. O sea, no es ni máximo ni mínimo, son las dos. Ajá. Y es lo que nos está diciendo acá, que si este da negativo, significa que vas, así cierto, pero se me olvidó decirles algo importante, cuando estábamos viendo gráficas. Se supone que ya lo sabían, pero, no, se supone, pero estoy seguro que no. Se supone muchas cosas. No, es que exactamente, se supone demasiado, y la verdad es que tienes que tener demasiada intuición matemática para decir que sí es cierto. Si tenemos una concavidad positiva, por ejemplo x cuadrada, y tengo otra concavidad positiva y cuadrada, esto es igual con 1, ¿esto qué forma? X cuadrada más y cuadrada. Un círculo de radio 1, y el eje X vale lo mismo que el eje Y. Pero el hecho de que las dos concavidades sean positivas significa que les dije que un cuadrado es un doblez en el espacio. Entonces, por ejemplo, una parábola es la hoja así. Bueno, una parábola ya 3D. Significa que nada más tiene un doblez en el espacio. Si tiene los dos, ya no es una hoja doblada, ya es un embudo. Es un embudo, un paraboloide. Y habíamos visto la gráfica. Pues va haciendo esto.
un paraboloide, una montañita, así, un cerro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si si una de las concavidades es negativa? Esa es una hipérbola, y acuérdense, el que sea positivo en la hipérbola es hacia donde abre la hipérbola. Esa hipérbola abre hacia arriba y hacia abajo. Y si tengo esto, x cuadrada menos y cuadrada, igual con 1, es una hipérbola que abre sobre el eje x. Ajá. Entonces, ahora lo que se supone que deberían de dominar, porque esto es como que más básico, lo que se supone que debes dominar, si tienes dos positivos, significa que las concavidades se encuentran. Y si se encuentran, te van a formar un círculo o te van a formar una elipse. Pero si uno de ellos es negativo, significa que las concavidades no se encuentran. Entonces tienes una concavidad así y la otra así, y eso te va a formar un punto silla. En el espacio tridimensional es una hipérbola. Perdón, en el espacio 2D es una hipérbola, en el tridimensional ya es un punto silla. Y eso es algo que se supone que deberían de conocer, pero levante la mano el que lo conocía. Bueno, y eso es lo que me está diciendo esto, que una de ellas, una concavidad es negativa, y entonces por lo tanto no concuerdan en el espacio. Y bueno, entonces pues vamos a hacer un ejemplito, vamos a hacer una parábola, un paraboloide. Sí, ya sé que les encantan las parábolas. A ver, una ecuación de un paraboloide. F de x, y es igual con x cuadrada más y cuadrada. Es que espérenme, es que la ecuación sería para que fuera paraboloide x cuadrada más y cuadrada. Eso es un círculo. Más z igual con 4, así entonces por ejemplo aquí un 4. Ahí está. Eso en el espacio tridimensional, ¿cómo se vería? Cuando la z vale 4, cuando z es igual con 4, esta z pasa al otro lado como menos z. Entonces 4 menos 4 es 0. Entonces esto, cuando z vale 4, ahí está el vértice. Y va a abrir hacia abajo, formando una serie de círculos